Buenas noches, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga a todos los que están aquí esta noche. Es una gran bendición el poder estar aquí nuevamente y que estemos alabando al Señor y podamos glorificar su nombre con las alabanzas, que hayamos podido orar y ahora nos preparamos para estar así como lo estuvo María a los pies de nuestro Señor Jesucristo, listos para escuchar su palabra. Y les quiero invitar a que de inmediato vayamos a la palabra de Dios, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y a partir del versículo 29, vamos a leer hasta el versículo 34. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Hoy vamos a estar hablando acerca de que contemplemos al Cordero de Dios. Leemos Juan 1, 29, dice la palabra de Dios: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si pueden leer el versículo 30 ustedes. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con aguas, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Oh, qué bendición este versículo 34. Permítanme repetirlo con ustedes. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué gran bendición poder decir que sí, que le hemos visto y que damos testimonios. Le damos testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Vayamos en oración a Dios. Y esta oración vamos a decirle al Señor en oración, vamos a decirle: Señor, gracias por permitirme saber que Jesús es el Hijo de Dios. Y gracias por permitirme conocerle a Él como Salvador y Señor de mi vida. Digámosle así en oración al Señor. Y habiendo dicho esto, le decimos también: Señor, permítenos escucharte a través de tu palabra, que tu palabra llegue a nuestros oídos y que podamos nosotros quedar cautivos con nuestra mente y corazón al escucharte hablar a través de tu siervo. Úsale como instrumento para gloria y honra de tu nombre, para edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús, nuestro Dios y Señor. Amén. Amén. Bueno, contemplemos al Cordero de Dios. Ese es el título de nuestra exposición esta mañana, o esta noche, ¿verdad? Esta noche, no sé por qué dije esta mañana. Y este contemplar al Cordero de Dios que vamos a encontrar en la Escritura es el testimonio del cumplimiento de una profecía alentadora. La verdad es que este Evangelio de Juan nos ha llevado por un sendero que es como si fuera una escalinata en la que vamos ascendiendo
perdaño a perdaño, escalón por escalón, en cuanto a la revelación de Jesús como el Dios mismo. No podemos perder de vista cuál es el propósito por el cual el Señor Jesucristo permitió que este evangelio llegara hasta nosotros. En más de una ocasión hemos señalado ese propósito en el capítulo 20 y versículo 31. Diciéndonos la Biblia que Jesús hizo otras muchas cosas, muchas señales, pero que estas que están contenidas en este evangelio han sido escritas y señaladas para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que para creyendo en esa verdad podamos alcanzar la vida eterna. El propósito por lo que este libro o evangelio está en la Biblia y nosotros podemos tener la oportunidad de leerlo, de estudiarlo, de conocerlo, es para que al final, para que finalmente podamos alcanzar la vida eterna, que solo se alcanza al creer en Cristo Jesús. Ese es el propósito por el cual se escribió este evangelio. Ahora, en esa escalinata en la que nos va revelando acerca de Jesucristo, nosotros hemos visto en este evangelio y en este capítulo 1 de manera particular que nos ha dicho que Jesús es el Verbo. Y luego nos dijo que Jesús es Dios. También nos dijo que Jesús es la luz. Nos dijo que Jesús es la vida. Ahora, llegando a este versículo 29, nos dice que Jesús es el Cordero de Dios. ¿Cómo este evangelio va identificando a Jesús utilizando diversos títulos o términos para identificarlo, pero cada uno de ellos tiene un significado pertinente para nosotros? Y ya hemos visto cuando ha tratado la mayoría de ellos. Lo que este evangelio trata es poner frente a nosotros a Jesús de la manera más clara y explícita para que nosotros podamos comprenderlo y conocerlo bien. Y hacemos bien nosotros en poner atención, en abrir nuestros oídos, y no solamente nuestros oídos, también abrir nuestro entendimiento y nuestros corazones para que sea la palabra de Dios en el ministerio del Espíritu Santo que nos deje saber la verdad acerca de Jesucristo. La pregunta que yo hago esta noche es: ¿cuántos de nosotros aquí presentes estamos en esa disposición de saber acerca de Jesucristo, de conocer acerca de Jesucristo, de dejar que la palabra, en la guianza, en la iluminación del Espíritu Santo, nos abra, nos revele, nos aclare, nos enseñe, nos ilustre acerca de quién es Jesucristo? Esta noche lo que vamos a ver es lo referente a este título, el Cordero de Dios. Por eso mi título tiene como si fuera una invitación: contemplemos al Cordero de Dios. Los versículos 29 al 34 nos presentan ese segundo día de testimonio de Juan el Bautista. El primero se encontró en los versículos 19 hasta el 28, que ya vimos, que ya estudiamos aquí. No olvidemos que esta sección del texto bíblico está en el contexto del testimonio de Juan el Bautista. Por eso el Bautista fue llamado, fue invitado por Dios, fue comisionado por Dios. Ya lo vimos cuando estudiamos los versículos 6 al 8. ¿Recuerdan? Dice la palabra de Dios: hubo un hombre llamado Juan, el cual fue llamado por Dios. Y dice, no era él la luz, sino que fue elegido como testigo
para dar testimonio acerca de la luz. Recordemos también que esta asignación de Juan le llevó a describirse frente a nosotros en el versículo 23 como esa voz que clama en el desierto. ¿Lo recuerdan también? Cuya misión era preparar el camino del Señor. Juan ha aclarado no solamente quién es y cuál es su misión, sino que está siendo fiel a su llamado de testificar, de mostrar, de hablar, de enseñar acerca del Hijo de Dios. A eso fue llamado. Juan da testimonio profético sobre Jesús, haciendo una presentación aquí en el versículo 29, alentándonos sobre su persona. Él nos dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Probablemente, de la manera que nosotros hemos oído tantas veces, esta afirmación no tiene un gran impacto en nuestra vida. Pero mis amados hermanos, esto es más que oír que Jesús es el Cordero de Dios. Nosotros debemos de vivir la realidad conocida de ese Cordero que es revelado ante nosotros. Y eso es lo que pretendemos hacer con la palabra de Dios esta noche y la ayuda del Espíritu Santo, que nosotros como creyentes, como seguidores de Jesús, tengamos la oportunidad de contemplar a ese Cordero de Dios, que según el testimonio de Juan mismo, es el que quita el pecado del mundo. Es un momento importante. Y más adelante nosotros con algunas precisiones y algunas indicaciones bíblicas vamos a profundizar sobre esto de ser el Cordero de Dios y eso de ser el que quita el pecado del mundo. Pero antes tenemos que ver las partes que traen esta frase antes en el versículo 29. Tenemos que ser fiel al texto. Y lo primero que el texto nos dice es que el siguiente día Juan vio a Jesús que venía hacia él. No podemos nosotros ir directamente a la frase de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sin aclarar qué significa eso de que al siguiente día y de que Juan vio a Jesús viniendo hacia él. Esto de que el siguiente día es una frase que Juan, el escritor, hace de un uso cotidiano en este versículo 1. Es una constante en este capítulo 1, perdón. Él va a presentar esta misma frase unas 4 veces en este solo capítulo. En el versículo 29. Lo hace la primera vez, en el versículo 35, en el 39, en el 43. Él usa esta frase de manera constante. ¿Y qué significa esto? Bueno, en este versículo 29, que es el que tenemos por delante, esta frase es un detalle cronológico que nos pone en el contexto y nos ubica en cuanto al cuándo está ocurriendo eso. La palabra cronológico que utilicé tiene que ver con el término griego cronos, que significa tiempo, que significa ese espacio que va desde un punto de partida hacia otro. Y lo que Juan está indicándonos aquí es que nos está diciendo que este es otro día distinto a aquel día en el que encierra los acontecimientos que empezaron en el versículo 19 y se extendieron hasta el versículo 28. Ya el pastor Noel en una de sus exposiciones habló de que este testimonio de Juan se extendía por 5 días diferentes. Así que nosotros lo que estamos viendo con esta frase, el segundo día o el siguiente día, es que Juan
está hablando del testimonio del Bautista, pero en su segundo día. Ya el primer día fue aquel en que tuvo que dar respuesta a la comisión enviada por los judíos para cuestionarle sobre quién es él y sobre su propósito. Y allí el versículo 28 termina diciéndonos que esas cosas se dieron en Betábara. Se cierra ese día y entonces el versículo 29 comienza diciendo al siguiente día. Estos acontecimientos son en días diferentes. El día de los cuestionamientos ya pasó. El día en que la comisión vino a visitar a Juan ya se fue. Ahora es otro día. Mis amados hermanos, para nosotros esto tiene una aplicación importante. Y resulta que nuestra vida de testimonio tiene que ser dada de día en día. Nosotros no podemos vivir una vida solo pensando en lo que ya pasó, en lo que fuimos e hicimos ayer. El día de hoy presenta un nuevo reto, una nueva realidad a la que tenemos que enfrentarnos, a la que tenemos que darle el frente. Es cierto que los días pasados pudieron ser buenos y en nuestra memoria son deliciosos a veces pensar en ellos y disfrutarlo. Pero la verdad es que si estamos vivos hoy significa que debemos seguir viviendo y debemos seguir para adelante, como dicen en mi país. Ya el día de ayer, con todo lo que hubo, ya pasó. Y la verdad que no podemos remediarlo, no podemos corregirlo, no podemos volver hacia atrás como si fuera a una máquina del tiempo en que nosotros le damos a un botón y regresamos y podemos arreglar detalles. La verdad es que el día de hoy es el que tenemos por delante para hacer lo que el Señor nos ha comisionado a hacer. ¿Dicen amén? Luego de esto, dice la Biblia que vio Juan a Jesús que venía a él y dijo. Aquí comienza la segunda parte del testimonio de Juan el Bautista con respecto a Jesús. Ese y dijo nos indica que él va a hablar, que él va a decir algo. Noten que la Biblia nos aclara que ese segundo día, ese siguiente día, Juan es el que ve a Jesús venir hacia él. Juan está probablemente ocupado en lo que es su ministerio, bautizando, predicando sobre el arrepentimiento. La gente estaba llegando hacia él y a los lejos Juan ve venir a alguien distinto a toda la multitud. Y entonces de ese alguien él tiene que decir algo. Porque recuerden que él ha sido llamado para testificar, para hablar, para decir las cosas sobre Jesús. Y aquí, bueno, dice la Biblia que él lo ve venir y de inmediato dice, esa pequeña expresión de 2 palabras, 5 letras, es la que nos indica que las declaraciones a continuación son el testimonio del Bautista con respecto a Jesús. Y dijo, ¿y qué dijo? He aquí el Cordero de Dios. Interesante porque esta es la frase más sobresaliente para algunos de este versículo. He aquí el Cordero de Dios. Además de este versículo 29, también en el verso 36, el Bautista usa la misma expresión. Si leemos Juan 1:36, dice la palabra de Dios, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Se dan cuenta de la repetición de esta frase, de la misma frase, en 2 días distintos y en escasos 5 o 6 versículos de diferencia. He aquí el Cordero de Dios.
es importante prestar atención a las palabras usadas por el Bautista para dar este testimonio. Él hace la presentación de Jesús usando esta expresión que la Reina Valera comienza con esto: he aquí. Al titular mi mensaje de esta noche, yo he dicho que debemos contemplar al Cordero de Dios. Y precisamente la contemplación a la que yo invito a usted a que haga con el Cordero viene de esta expresión: he aquí. Juan pudiera haber dicho: miren, allí está el Cordero. O pudo haber dicho: aquí viene el Cordero. Pero la expresión a la que él se refiere es una distinta: he aquí. Y esto tiene un significado maravilloso. Esta expresión tiene el sentido de llamar la atención de su audiencia, para mirar con atención, para enfocarse, para no perder ningún detalle de la persona que él está presentando. Quien contempla se queda fijo con su mirada. Quien contempla no deja escapar detalle alguno. El que está contemplando está interesado en lo que contempla. Yo no sé si alguno de ustedes es amante a las artes, sobre todo a las artes plásticas, a la pintura y a la escultura, pero la gente que es amante de eso ve cosas que el que mira comúnmente no ve. Les aseguro que delante de mí puede estar la pintura más cara del mundo y yo la voy a ver simplemente como trazos. Pero la gente que ama el arte ve los detalles, mira, pero mira con atención, contempla, se queda fijo. No hay distracción en quien mira de esa manera. Así que lo que Juan está haciendo es invitar a aquellos que están ahí con él a contemplar, a mirar con detalles, a estar seguros y firmes, sin distracciones, enfocados en ese personaje que él está presentando. Una pregunta más que tengo en esta noche: ¿cuánto hemos mirado a Jesús de la misma manera? ¿Cómo miramos nosotros a Jesús? ¿Qué es Jesús para nosotros? ¿Un personaje más? Aunque nosotros podemos decir con nuestros labios que Él es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, pero cuando le estamos contemplando en las Escrituras, nosotros nos enfocamos en los detalles de Jesús. Nos interesa ver lo que tiene que ver con la vida de Jesús, con su ministerio, con su persona, con su obra. La invitación a los creyentes, a los seguidores de Jesús, es a contemplarlo, a mirarlo con atención, a poner atención en los detalles, a quedarnos enfocados en su persona, en su obra. Es lo que Juan hace. Eso, mis amados, me acuerda lo que el Espíritu Santo nos invita a hacer cuando inspiró al escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12 y versículo 2 y versículo 3. No sé si usted lo recuerda, pero es un texto clásico de la Escritura y los creyentes lo aprendemos bien. Dice la Biblia allí en Hebreos capítulo 12 y versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y el versículo 3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Es la misma invitación a poner los ojos, a poner la mirada, a mirar, a contemplar los detalles sobre la persona
de Jesucristo, hacer una consideración en nuestra mente al mirar, al observarlo. Y eso es lo que Juan hace cuando usa la frase, he aquí. No es una simple señalamiento a una persona que viene. Es llamar la atención de todos hacia Jesús. Recordemos que era su misión. Versículo 23 del capítulo 1. Preparad el camino del Señor. Recordemos que Él nos había dicho en los versículos anteriores que el que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa del calzado. Lo escuchamos la semana pasada con el pastor predicando. Es más grande, más importante que yo. Por eso, al observar a Jesús viniendo, Él está invitando a todos a contemplar a Jesús. Ahora miremos lo relativo a la presentación del Cordero. Recordemos algunos pasajes del Antiguo Testamento con el propósito de comprender bien el uso que Juan hace de esta frase, el Cordero de Dios. Por ejemplo, recordamos que en Génesis capítulo 22, un hombre a quien Dios le había dado un hijo único, ya en su vejez, tanto de él como de su esposa, aquel que era el hijo de la promesa, ahora Dios pedía que fuera sacrificado. ¿Recuerdan esa escena bíblica? Ese relato precioso en el que nos deleitamos por el desenlace, ¿verdad? Abraham entra a un diálogo con Isaac, su hijo, porque él ha tomado la leña, el fuego, y ha tomado el cuchillo, las herramientas, los utensilios para el sacrificio. Y llegando a un punto del camino, Isaac, algo le llama la atención. Y le dice, padre, yo veo la leña y veo el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? El pobre Isaac no sabía que él iba a ser el objeto del sacrificio, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? ¿Dónde está el cordero? Génesis capítulo 22 y los versículos 7 y 8, esa es la parte de la escritura que me estoy refiriendo. Y cuando Isaac hace esa pregunta, Abraham le contesta, y voy a parafrasear, hijo, no te preocupes, el Señor proveerá un cordero. ¿Recuerdan eso, hermanos? El Señor se proveerá de cordero. Bueno, tenemos esa mención del cordero en relación al sacrificio en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, y con los primeros identificados como gente que tiene fe, Abraham e Isaac. Realmente nosotros sabemos cómo terminó esa historia, que aunque Abraham demostró que estaba dispuesto a obedecer a Dios, Dios no permitió que él dañara a Isaac y proveyó un corderito. También en Éxodo capítulo 12, la Biblia nos cuenta acerca de la salida del pueblo de Israel siendo esclavo en Egipto. Y recuerdan que la última plaga que Dios mandó al pueblo de Egipto fue la plaga de la muerte de los primogénitos, de todos los habitantes de Egipto. ¿Y cómo fueron librados los de Israel? Bueno, Dios dijo que cada familia debía matar un cordero y comer el cordero, pero con la sangre debían identificar la casa donde vivían, en los dinteles, pintar los dinteles con la sangre. Y cuando llegara ya la muerte para recoger a los primogénitos, en el lugar donde hubiera sangre,
librarían. Y así salió el pueblo de Israel. Esta muerte del primogénito que representó o representa todavía con el sacrificio del cordero, la Pascua para los judíos, marcaba la liberación del pueblo de los judíos. Éxodo capítulo 12, versículo 1 al versículo 8. Más adelante en Génesis capítulo 29, cuando Dios habla acerca de la labor de los sacerdotes, del sumo sacerdote Aarón y de los hijos de él, habla de que ellos tenían la misión de presentar las ofrendas por el pecado del pueblo. Éxodo capítulo 29. Y allí vemos que la gente de Israel estaba invitada a presentar un cordero en la mañana y otro cordero en la tarde, sacrificándolo para pedir purificación por los pecados del pueblo. Y esto debían hacerlo los sacerdotes cada día, presentándolo en el altar del templo, sacrificando el cordero, derramando su sangre y presentándolo delante de Dios. ¿Por qué hago esta referencia de estos tres pasajes en el Antiguo Testamento? Bueno, porque cuando Juan está hablando y dando su testimonio sobre ese cordero, la audiencia de lo que le estaban escuchando trasladaron su mente a alguno de estos pasajes, algunos de estos acontecimientos. Ellos, cuando oyeron que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, algunos pensaron, ese es el Cordero profetizado allá en Génesis capítulo 22. Bueno, no dijeron Génesis capítulo 22 porque ustedes saben que la Biblia dividida en capítulos y versículos vino posteriormente. Pero ellos dijeron, ese es el Cordero de que se habló en la ley allá, en el tiempo de Abraham. O algunos dijeron, ese es el Cordero de la liberación de la Pascua. O ese es el Cordero que he presentado para librarnos del pecado. Ellos tenían una referencia con relación a esta frase. Él está presentando a Jesús como la provisión de Dios para sanar la peor enfermedad que el ser humano puede sufrir en este mundo. A propósito, lo peor que el ser humano puede sufrir como enfermedad no es el COVID-19. La peor enfermedad tiene siglos el ser humano sufriéndola y solo tiene una cura. No es una vacuna. No importa que sea europea o americana o latinoamericana. La cura para la peor enfermedad que hay en el mundo viene de la cruz de Jesucristo. Y hace rato cantábamos de esa canción, ¿verdad? La última canción que cantamos esta noche, la última no, la penúltima, porque luego cantamos acerca de la fidelidad de Jesucristo. Así que Juan está presentando a Jesús como esa provisión de Dios. Él ve a Jesús y lo está introduciendo al ministerio terrenal. Pero ojo, notemos cuál es la introducción que Juan hace con Jesús. Él vino a presentarlo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Verbo, como la luz, como la vida. Pero noten que él está diciendo, este es el Cordero de Dios. Al mismo tiempo, Juan, al presentar a Jesús e introducirlo a su ministerio, está dando una profecía. ¿Saben cuál era la finalidad de los corderos criados en Israel? Terminar en el altar del sacrificio. Y cuando él está presentando a Jesús como el Cordero, él está diciendo, este Cordero de Dios es la provisión que Dios ha dado para terminar sacrificado. Con razón, Jesús dijo más adelante que nadie le quitó la vida,
sino que Él la puso. Y para eso vino a este mundo. El testimonio de Juan sobre Jesús como el Cordero de Dios es corroborado también por otros distintos pasajes bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y es una riqueza o una ricura poder contemplar ese Cordero y verlo en las páginas de la Biblia. Uno de los versículos que nosotros podemos leer de manera profética en relación a Jesús es el pasaje de Isaías capítulo 53, donde habla de el siervo sufriente. Y noten que ahí también habla de ese Cordero. En el versículo 6, versículo 7 de Isaías, nosotros encontramos la palabra de Dios que nos dice con estos detalles, mis amados: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Noten, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. También este pasaje, que es una referencia profética de Jesucristo, habla de él como cordero. Ese cordero que fue llevado al matadero. Ese cordero que fue la provisión de Dios. Más adelante el versículo 10 nos va a decir que Jehová quiso dárnoslo como propiciación. También en el Nuevo Testamento, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, habla de Jesucristo como ese cordero que con cuya sangre preciosa nos ha librado de una vana manera de vivir. Note que dice versículo 18 y 19 de la primera carta y el capítulo 1 de Pedro. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, ¿qué dice, mis amados? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el Cordero de Dios, el que ha sido preciso y precioso para librarnos de esa vana manera de vivir que teníamos cuando vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Me encanta este libro profético de Apocalipsis porque al final de los tiempos nosotros sabemos que todo tendrá que darle gloria a Dios. El fin de todo es la gloria de Dios. Y Apocalipsis presenta con algunos detalles esa gloria de Dios que todo el mundo va a tener que dar. Y en el capítulo 5 de Apocalipsis, deleítese conmigo leyendo esta porción de la Escritura. Yo digo que se deleite conmigo porque yo me he deleitado leyéndola y yo me he deleitado viendo lo que dice la palabra de Dios aquí y seguiré haciéndolo. Dice Apocalipsis capítulo 5, solamente los versículos 11, 12 y 13. Dice la palabra de Dios, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era, ¿cuánto eran? Millones de millones. Versículo 12. ¿Qué decían esos millones de millones? Pare ahí un momentito. Pare ahí un momentito. ¿Saben por qué uno se deleita en esto? Porque uno proyecta su mente hacia ese tiempo. Y uno se coloca allí que por la gracia de Dios, uno sabe y está seguro que va a estar ahí. Yo no sé usted, pero yo sé que voy a estar ahí.
Y cuando Juan dice, yo miré y oí, yo me uno con Juan diciendo que yo también voy a mirar y voy a oír. No por mis méritos, otra vez digo, por la gracia de Dios conmigo. Y note lo que dice el versículo 12, que decían a gran voz. ¿Qué decían a gran voz? Gloria a Dios. Esa frase aquí, el cordero que fue inmolado, la palabra inmolado significa sencillamente al cordero que fue sacrificado. El cordero que fue sacrificado. Ese es Cristo. Ese es el Cordero de Dios que Juan está presentando ante nosotros. Y Apocalipsis está hablando en el tiempo del futuro. Es un pasaje profético cuyo cumplimiento aún no se ha dado. Eso se va a cumplir en el futuro. Y allá en el futuro puede ser cercano o lejano. Yo no tengo control de cuándo, pero yo sé que se cumplirá. Dice que al Cordero que fue sacrificado, Él es digno. ¿No cantábamos esta noche también acerca de la dignidad de nuestro Señor Jesucristo? Él es digno. Él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y como si eso fuera poco, lea también el versículo 13. Dice el versículo 13, perdón, y a todo lo creado. Ya no son los millones de millones, porque si alguno duda que no todo es para la gloria de Dios, aquí el versículo 13 nos aclara que todo lo creado ¿dónde? Noten ustedes, todo lo creado que está en el cielo. Lo creado que está ¿dónde, hermano? En el cielo. ¿Y qué más? Y sobre la tierra. ¿Y qué más? Y debajo de la tierra. ¿Y dónde más? Y en el mar. Y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono. ¿Y a quién más? Y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Finalmente, eso es eterno. Cuando eso acontezca, todo lo creado en el cielo, encima de la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todo lo que en ellos hay, note cómo va describiéndonos un absoluto de todo. Dice que darán honra, gloria, alabanza y honor por los siglos de los siglos. ¿Se deleitó, amado? ¿Se deleitó? ¿Qué lectura que deleita, verdad? Bueno, yo me deleito no solamente en este pasaje, en toda la Biblia. En toda la Biblia. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. A propósito, permítanme decirle que los martes estamos estudiando acerca de la autoridad de las escrituras en la vida del creyente. Venga para que se deleite con nosotros aquí. Es solamente un paréntesis que he hecho. Vamos a continuar más adelante con la predicación. Oh, mis amados hermanos, bendita sea entre nosotros la presentación del Cordero de Dios. Esa bendita provisión de la gracia de Dios para beneficiar al pecador que ha sido gratamente elegido por Dios para creer en el unigénito Hijo suyo, nuestro Señor Jesucristo. Alabe al Señor conmigo. Bueno, dice en la segunda parte de esta presentación, no solamente Él es el Cordero de Dios, Juan también dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, sí, pastor, pero si ya usted dijo que en el Antiguo Testamento había los sacrificios del Cordero por los pecados, ¿eso se entiende? Bueno, precisamente porque eso se entiende hay que explicarlo.
Porque se acuerda de Éxodo capítulo 29. Se presentaba un cordero en la mañana y en la tarde había que presentar otro. Pero le voy a decir más. Al otro día había que presentar otro. Y la próxima semana, ¿qué había que hacer? Presentar otro. Porque ellos no quitaban el pecado. Ellos, esos corderos que eran presentados, ellos eran era un rito para cumplir con ciertos predicamentos, con ciertos mandamientos, para calmar la ira que viene por el pecado. Pero ellos no quitaban el pecado. Ahora, cuando Juan presenta a Jesús como el Cordero, como la provisión de Dios, él dice, y anote este detalle, que quita el pecado del mundo. Ese que quita es una declaración definitiva. Quitar es como si dijera eliminar. Y usted me dice, pastor, pero no, todavía hasta el día de hoy tenemos pecado sobre la tierra. ¿Qué pasó? Falló entonces el Cordero. Bueno, mire su propia vida. Mírese usted. Y cómo Dios, a través de Jesucristo, ha hecho posible que usted pueda presentarse delante de Dios cada mañana, o cada noche, o cada mediodía. Yo no sé a qué hora usted se presenta delante de Dios, pero cuando sea que usted se presente delante de Dios y Dios lo vea a usted como uno justificado a través de Jesucristo. Eso solo pudo suceder con lo que Cristo hizo por usted y por mí también. Esta declaración nos presenta a Jesús con una misión que trasciende más allá de los linderos que estaban establecidos por el pueblo judío. Cuando nosotros leemos Juan 8:41, nos damos cuenta que los judíos creían tener exclusividad con relación al Dios verdadero. Ellos entendían que Dios era de ellos y de nadie más. ¿Han visto en la Escritura el Dios de Israel? Era un Dios único para ellos, exclusivo. Ellos creían tener el monopolio con referencia a la persona, a la relación y al obrar de Dios. Cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está rompiendo con esa exclusividad, con ese monopolio. Él no dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado de Israel. Porque la misión de Jesús fue más allá que ser una provisión para Israel. El diálogo con la mujer samaritana de Juan capítulo 4, que lo vamos a ver también aquí, nos deja una lección importante que me permito solo referirlo esta noche. La mujer samaritana, interesada en saber acerca de los misterios teológicos, le dice al Señor Jesucristo, me parece que tú eres profeta. Nosotros los samaritanos decimos que es aquí donde debemos adorar. Y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. ¿Dónde? Jesús le contesta a la mujer y le dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Antes ha dicho, ni aquí ni en Jerusalén. Los que adoran al Señor podrán hacerlo en cualquier lugar donde Dios sea glorificado. Hasta en Deer Park. ¿Se da cuenta? Hasta aquí ha llegado la gracia del Señor. Miremos, mis amados, que la razón por la que el Hijo de Dios vino como Cordero fue para quitar de nosotros el pecado, perdonándonos y librándonos de sus funestas consecuencias.
Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6, 23, la primera parte dice que la paga del pecado es la muerte. Porque todos estábamos bajo la condena de la muerte o bajo la condena de muerte a causa del pecado. Por eso vino Jesucristo para librarnos de esta consecuencia trágica. Juan capítulo 3 versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Jesús es la estrategia, es la provisión de Dios para nuestra salvación. Referimos Isaías capítulo 53, ¿recuerdan? Versículos 6 y 7. Aquí versículo 10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La voluntad del Señor ha sido cumplida por Jesucristo al venir como Cordero para quitar el pecado del mundo. Me animo a leer con ustedes Romanos capítulo 8 y versículo 1 al 4, un texto del Nuevo Testamento que nos aclara sobre esa misión de Cristo y su muerte sustitutoria y expiatoria en la cruz del Calvario. Ahora pues, dice la Biblia, ninguna condenación hay. Estoy leyendo Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amados, ¿leyeron bien conmigo? La Biblia ha dicho que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, dice la Escritura, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Siendo así, mis amados hermanos, que ya hemos sido beneficiados con la provisión de Dios a través del Cordero, y que ya hemos recibido el perdón de nuestros pecados, que nos ha dado la gracia a través de ese sacrificio de Cristo al morir en el madero allá en el Gólgota. Siendo así, contemplemos al Cordero. Miremos con nuestros ojos físicos y nuestros ojos espirituales. Miremos desde el corazón la belleza de Cristo a través de las Escrituras, y contemplemos fijamente y pongamos atención a los detalles y disfrutemos de la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Debemos vivir entonces en gratitud, pero también debemos vivir en santificación. Debemos vivir en alabanza a Dios por su gracia bendita, pero también debemos vivir en entrega constante a Dios por sus beneficios para con nosotros. Como dice la Escritura en Romanos capítulo 3 y versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mas ahora habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6, 22. Mis amados hermanos, contemplemos al Cordero y disfrutemos de sus beneficios. Miremos en Jesús la gracia de Dios. Cuando Juan le presentó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no solamente habló de los beneficios que se desprenden de su misión y sacrificio, también nos invitó a considerar, a mirar, a fijarnos en Él, a contemplarlo y agradecer a Dios por tan gran don que nos ha dado en Cristo Jesús. Invito a cerrar tus ojos, inclinar tu rostro. Qué útil sería para nosotros si pudiéramos